Sí, buenos días alumnos. Hoy vamos a ver directamente cómo se conjugan, cómo se desarrollan los elementos que hay en un contrato de trabajo. La clase pasada terminamos viendo las definiciones, estamos viendo las partes, las características de un contrato. Hoy vamos a ver cuándo ya se contrato entre empleador y empleado, entre patrón y obrero, cómo se desarrolla, qué elementos se van conjugando, aplicando y qué se deben respetar y cumplir dentro de un contrato laboral. Por eso esta unidad se llama elementos que rigen la ejecución de un contrato. O sea, cuando ya se está ejecutando, cuando el patrón da la orden, el obrero debe cumplir, ¿cuáles son los derechos y deberes de cada uno en el desarrollo, en el desenvolvimiento de ese contrato? Hay dos principios rectores que dan ahí en esta ejecución, que son el principio de buena fe y el principio de dirección. El principio de buena fe para las dos partes, tanto para el patrón como para el obrero. Ambos deben obrar de buena fe. En el artículo 63 van a encontrar ese principio. Entonces, ambos deben obrar de buena fe. Esto significa obrar de buena intención, no por malicia, siempre que los dos tiendan a cumplir con su obligación en forma cabal, en forma íntegra, sin pretextos, sin justificativos maliciosos. Y también otro principio que rige la ejecución del contrato es la dirección. ¿Qué significa esto? El poder de dirección que tiene el patrón. ¿Quién dirige la obra? ¿Quién organiza la obra? ¿Quién organiza el trabajo? Horario, forma, ejecución, características, etcétera, etcétera, etcétera. El patrón tiene este deber de dirección. Y este deber de dirección está fijado en un reglamento en donde se van a fijar las conductas generales de horario, vestimenta, hoy en día protocolo de seguridad, protocolo en el caso del COVID, algún protocolo de COVID, que dice reglamento, cómo cuidarse, higiene, seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso plasmado en el reglamento. Y dentro de ese poder de dirección tenemos también el poder disciplinario, que significa que si el obrero no cumple con alguno de los elementos del contrato, de las obligaciones del contrato, de los deberes que surgen del contrato, si no cumple, el patrón le puede aplicar una sanción disciplinaria. Esta sanción disciplinaria tiene que ser proporcional, contemporánea y razonable. ¿Qué significa esto? Si yo llego tarde 2 veces seguidas, ¿qué va a decir el patrón? Fulano, llegaba temprano o te voy a observar, te voy a hacer una amonestación, te voy a hacer un apercibimiento en tu legajo. Entonces, yo ya no vuelvo a llegar tarde. Pero si yo vuelvo a llegar tarde, entonces ahí tengo una sanción. Por llegar tarde, el patrón no me puede suspender 30 días. Si llegué 2 veces tarde, 1 vez tarde, no me puede suspender. Entonces la sanción debe ser proporcional a la falta cometida. Proporcional a la falta. También debe ser contemporánea, es decir, si yo llegué tarde hoy o mañana llego tarde, el patrón dentro de 6 meses no me puede decir, voy allá en enero del 2020, en diciembre del 2019 llegaste tarde, hoy te sanciono. Debe ser contemporáneo, sí, debe ser de forma inmediata, dentro del transcurso del periodo donde se está desarrollando, devengando la actividad. Entonces debe ser en términos contemporáneos. En términos inmediatos. Y razonable tiene que ser que no se exceda la sanción. Como le dije hoy, si él llegó tarde o llegó 2 veces tarde, bueno, la sanción sería un día de suspensión. Pero si él llegó 2 veces tarde, el patrón no le puede dar 15, 30 días de suspensión, ¿se entiende? Entonces debe ser razonable, es decir, equilibrada, justa esa sanción, ¿está? Entonces, esto, proporcionalidad, contemporaneidad y razonabilidad, hacen al poder disciplinario que tiene el patrón en base al poder de dirección respecto al obrero que no cumple. Ahora vamos a ver también otros elementos que rigen durante el contrato para el patrón como para el obrero. ¿Cuáles son?
El obrero tiene el deber de guardar secreto. ¿Qué significa? Yo trabajo en una olería, sé que las medidas que lleva de un poco de arena, un poco de acerrín, un poco de tierra negra, cuánto se tiene que cocinar, etc. Eso es secreto de la empresa, yo no puedo divulgar. No competencia desleal. Yo trabajo por una olería, hago ladrillo y sería de una competencia desleal si yo voy y en mi casa también o en una propiedad mía empiezo también a vender ladrillo compitiendo con mi propio patrón. Eso es una competencia desleal. No debe haber competencia desleal. No recibir dádivas significa que el obrero tiene que trabajar y cumplir con su trabajo. Supóngase que hay un obrero que trabaja para una empresa de pintura. Entonces va a la empresa de pintura, agarra una fábrica, pone 10 obreros y empiezan a pintar. Viene el dueño y quiere que termine rápido y le tira un dinero a los obreros para que en vez de trabajar 8 horas que se queden 4 horas, entonces apuran porque necesita la entrega rápida de la fábrica. Entonces el obrero recibe, pero eso está prohibido. ¿Por qué? Porque no debe recibir dádiva. Para eso ya se le paga un salario y tiene que trabajar conforme a la dirección que le da el patrón. No debe recibir soborno, dádiva. Deber de diligencia significa que el empleado tiene que tener diligencia en las cosas que hace, cuidar las cosas que hace, cuidar los productos, utilizar de la manera correcta. Ustedes conocen muchas veces los empleados que como no es de él, la camioneta que maneja, el auto que maneja, la computadora no es de él, la notebook no es de él, no le importa, no cuida. Ahí no hay deber de diligencia. Entonces, el deber de diligencia implica la responsabilidad en hacer el trabajo en forma correcta y en cuidar las cosas que son de la empresa, que son de la actividad del trabajo. Deber de cumplir órdenes significa que el empleado debe acatar las órdenes que le da el patrón. Recuerden que el patrón tiene poder de dirección. Hay muchos empleados que son más sabiondos, son más sabios que el patrón y le dicen, no, patrón, así no se hace así. Y ellos son los que imponen su conocimiento ante el patrón en contra de lo que es el patrón. Es decir, el empleado debe cumplir las órdenes del patrón aunque no esté de acuerdo. Deber de la concurrencia significa que el empleado no debe concurrir a las competencias que tenga la empresa. Trabajo para Pepsi, no puedo ir a Coca-Cola. Trabajo para la YPF, no puedo ir a cargar mi tanque en Shell. Deber de la concurrencia. Y deber de prestar auxilio significa que cuando la empresa, por X circunstancias, necesita por ahí arreglar o sufre algún desperfecto, pasó una tormenta, voló los techos, y el patrón puede llamar a ese obrero y pedir que vengan y que ayuden a reparar lo que ellos puedan reparar. Deber de prestar auxilio. Eso es un carácter extraordinario. Todo esto hacen a los deberes del obrero en un contrato. Vayamos ahora a la del patrón. La del patrón habla de un deber de seguridad, que significa que el patrón es el encargado de dar la seguridad en el medio ambiente de la actividad que se desarrolla. Ustedes conocen los cascos, las fajas de seguridad, las cosas insonoras, los cinturones, los chalecos, los zapatos con punta de hierro, etcétera, etcétera, matafuego en la pared, aireación, luz, etcétera, etcétera. Deber de seguridad. El reintero de gasto significa que si el obrero, en ocasión de su trabajo, pone gasto para terminar el trabajo de su bolsillo, el patrón tiene que reintegrarlo después. Un ejemplo clásico es trabajo con una empresa de remis, llevo un viaje y en la mitad de camino no queda sin nafta. Entonces pongo de mi bolsillo, cargo la YPF, la estación de servicio, cargo, traigo la boleta, lo doy al patrón y el patrón me reintegra el gasto. Un ejemplo simple. Deber de protección, alimentación y vivienda. Esto es para el caso de los obreros que tengan en la actividad laboral una casa dentro de la fábrica, dentro de la actividad que se desarrolla. Típica de los grandes fábricas que tienen grandes tensiones, donde tienen sereno o tienen directamente algún personal dependiente jerárquico que vive y entonces debe asistirle con una casa, que no le falta la alimentación y que esa casa tenga los cuidados y las protecciones de seguridad adecuadas. Deber de diligencia e iniciativa. ¿Qué significa esto? El obrero cuando empieza a trabajar con el patrón debe, por ejemplo, estar registrado. Entonces el patrón le dice, tráeme tu certificado
de buena conducta, tráeme la escolaridad, tráeme el certificado de nacimiento de tus hijos, sí, etcétera, etcétera, para incorporarle a las obras sociales, etcétera. Le pide una vez y el obrero no lo trae, porque se olvidó, porque no se acordó, etcétera. Entonces el patrón, como el empleado no le trajo, él dice, vos no me trajiste, yo no te inscribí. No, no es así. Siempre el patrón tiene que insistir y ser diligente y tener la iniciativa de que el obrero cumpla con todas las formalidades legales. Está a cargo de él que el obrero cumpla. Observar obligaciones ante los organismos. ¿Qué hace el patrón? Debe pagar, por ejemplo, el seguro, la ART del obrero. El obrero tiene que estar tranquilo y seguro de que su patrón cumplió con las obligaciones fiscales, tributarias y en este caso del seguro. Entonces, eso es una obligación que corresponde al patrón. Igualdad de trato. Ningún obrero debe ser discriminado con respecto a otro. Todos son iguales y nadie debe tener preferencia. Deber dar ocupación efectiva, es decir, tener a tu empleado trabajando. Es decir, hay veces que la fábrica para porque no viene un insumo, etcétera, se entiende. Pero una de las formas de dignificar al hombre es que su trabajo tenga valor y que el hombre se realice haciendo esa tarea para la cual fue contratada. Dar ocupación efectiva. Y por último, remuneración, otro de los deberes a cargo del patrón, que sí o sí debe pagar, que es uno de los caracteres de la dependencia económica, que pese a cual sea la circunstancia, el patrón debe pagar el dinero a su empleado. Estos son los principios o los elementos básicos que rigen en un contrato. La tarea a realizar es que cada alumno me debe hacer una pregunta respecto a esto y una pregunta respecto a los deberes del patrón. Una pregunta respecto al obrero y una pregunta respecto al patrón. En eso consiste el trabajo práctico. Estaré esperando como plazo máximo para el día martes 27 de mayo la entrega de las preguntas. Que tengan un buen día.